Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Bueno, las claves del día hoy empiezan con una frase de Bob Dylan que parece escrita para una canción que hablase sobre Cuba. Las preguntas, todas las preguntas están en el aire. Todas las respuestas siguen estando en el viento. Hay dos frases del secretario de Defensa Pete Hegseth, que pronunció hoy en la base naval de Guantánamo, que han llamado la atención a más de uno. La primera frase es esta: lo que suceda en el futuro en Cuba está en manos del presidente y del liderazgo de los Estados Unidos. No importa qué, estamos preparados y dispuestos para cualquier eventualidad posible. Segunda frase: no será prudente que el gobierno de Cuba adquiera o acceda a armas que pudieran alcanzar esta base naval de Guantánamo o el territorio de Estados Unidos. La pregunta es, ¿estas dos frases del secretario de Defensa son pura retórica o una auténtica advertencia al gobierno de La Habana? Entre tanto, el portaaviones Nimitz sigue recorriendo el Caribe en medio de un mar de especulaciones porque se está acercando a Cuba. ¿Es para intimidar? ¿Es para una eventual acción militar contra la isla? Max Cannon, que es un exfuncionario del Pentágono, decía en las últimas horas, hablaba de dos escenarios posibles. El primero es: habría un ataque aéreo dirigido contra las defensas aéreas de Cuba, y el segundo, una acción militar para llevarse del aire a Raúl Castro, dice este señor. Lo que está claro a esta hora es que el Pentágono ha intensificado su presencia naval en el Caribe. Se habla de uno de los despliegues más grandes desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Militares de Estados Unidos están realizando lo que el Pentágono llama ejercicios de acción rápida, que tienen como epicentro Puerto Rico. Ojo al dato, recordemos que hace 15 o 20 días el general de ejército del Pentágono, Arthur Gaffer, dijo que Puerto Rico tendría eventualmente un papel importantísimo en una probable acción militar de Estados Unidos en Cuba. Ojo, quien también va de estrategia militar a esta hora es Miguel Díaz-Canel. Ha dicho que Cuba está lista para defender el país gracias a la doctrina de la guerra de todo el pueblo que inventó Fidel Castro, que era realmente una perdedera de tiempo. Aquello nunca fue un entrenamiento militar. Yo recuerdo que los vecinos de mi barrio andaban con fusiles de palo en esos entrenamientos. Y yo recuerdo que algunos venezolanos aparecían también en presuntos entrenamientos militares, y lo que pasó fue que el 3 de enero pasado, cuando los americanos se llevaron a Maduro y a su mujer, nadie de esa gente pudo dar ni un paso ni entendió lo que estaba pasando. Nunca lograron escribir esos fusiles. Y bueno, al calor de la crisis, al calor del apagón, al calor del hambre, florecen como hongos venenosos las pandillas juveniles en Cuba. Ya no son pandillas juveniles. Las autoridades admiten que son pandillas criminales que se han hecho cargo del narcotráfico, de la distribución de químicos, esa droga sintética que está acabando con la gente joven en Cuba. Están operando en casi todos los barrios de La Habana. Las peores son las que se forman en la cárcel, y escuchen los nombres de algunas de esas pandillas: Diamante, Pacto de Sangre, Mickey Pintao, Faceta del Mundo. Algunas pandillas juveniles de Cuba ya tienen miembros fuera de la isla, y ya más de una banderita roja se ha activado fuera de Cuba. No sabemos en qué países se podrían estar operando, no sabemos si en el sur de la Florida hay alguno de estos pandilleros, pero ya hay la certeza de que algunos pandilleros criminales cubanos están operando fuera de Cuba. ¿Qué? ¿Irán qué? Más de lo mismo. El alto al fuego cada vez más lejos, más improbable. Trump amenaza a Irán tras el fuego cruzado de las últimas horas. Trump ataca a objetivos militares iraníes. Iraní está atacando bases aéreas de Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿y a esto lo llaman tregua? Porque esto de tregua no tiene nada, ¿eh? Esto no es un respiro. Este miércoles, por cierto, el presidente Trump le ha restado importancia al repunte de la inflación. La inflación ha llegado al 4,2% por la guerra, dicen los economistas, pero el presidente Trump dijo: me encanta la inflación, y pronosticó que en cuanto termine la guerra bajará la inflación. Bueno, pero tiene que terminar la guerra, presidente, ¿eh? Y ya pasaron más de 100 días desde su comienzo. Hay más noticias, hay más cosas que contar. Es que con las noticias no hay manera de aburrirse, ¿eh? Pero antes vamos a resumir, si les parece bien, toda la actualidad en titulares. El jefe del Pentágono habla desde Guantánamo y advierte que Cuba pagará un alto precio si cruza las líneas de Washington. Tenemos los detalles. Marines en Puerto Rico, buques en el Caribe y Cuba en el centro del tablero.
Estados Unidos mueve piezas en la región. Nuevas revelaciones sobre el combustible de Estados Unidos a Cuba destapan un plan que podría cambiar el equilibrio económico de la isla. Les contamos. Trump pierde la paciencia con Irán y lanza una advertencia que vuelve a encender las alarmas en Medio Oriente. Además, Félix Guillermo analiza junto al analista político Luis Zúñiga el mensaje que envía Washington tras la visita del secretario de Defensa a la base naval de Guantánamo. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Nuevas declaraciones desde la base naval de Guantánamo están generando atención mucho más allá de Cuba. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la instalación militar y dejó varios mensajes que analistas consideran dirigidos directamente al régimen cubano. Entre ellos, una advertencia sobre las consecuencias que enfrentaría La Habana si intenta adquirir o desplegar sistemas de armas de largo alcance capaces de amenazar territorio estadounidense. Pero ese no fue el único mensaje. Hegseth también afirmó que el futuro de Cuba dependerá en gran medida de las decisiones que tome el presidente de Estados Unidos. Lo que suceda con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo cubano. Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier posible contingencia. Estamos aquí para hablar de eso hoy y luego celebraremos una pequeña fiesta. ¿Qué les parece realmente? Una declaración que llega en medio de una etapa de máxima presión política, económica y diplomática sobre la isla. Las palabras del jefe del Pentágono se producen mientras Washington mantiene la atención sobre la creciente cooperación entre Cuba, Rusia, Irán y otros actores considerados adversarios estratégicos de Estados Unidos. En los últimos meses han aumentado las especulaciones sobre posibles acuerdos militares, intercambios tecnológicos y una mayor presencia de aliados de Moscú en el Caribe. La visita a Guantánamo también sirvió para enviar una señal de capacidad militar. Hegseth aseguró que las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar si fuera necesario, y destacó el papel estratégico que sigue desempeñando la base en uno de los momentos más tensos para la seguridad internacional en años. Lo que comenzó como una visita oficial a Guantánamo terminó convirtiéndose en un mensaje político de alto calibre. Con las tensiones creciendo en varios frentes del planeta, Washington parece decidido a dejar claro que vigila de cerca cualquier movimiento militar en el Caribe y que no está dispuesto a tolerar amenazas a pocas millas de sus costas, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos vuelve a mover piezas cerca de Cuba y esta vez lo hace con uniformes, buques y ejercicios de reacción rápida. El Cuerpo de Marines confirmó que efectivos de la 24ª Unidad Expedicionaria participaron en maniobras militares en la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico como parte de las operaciones del Comando Sur bajo la llamada Operación Southern Spear. Oficialmente la misión busca combatir el narcotráfico, enfrentar amenazas regionales y reforzar la seguridad hemisférica. Pero el momento en que ocurre no pasa desapercibido. Las maniobras llegan después de que autoridades de Puerto Rico reconocieran públicamente que la isla podría desempeñar un papel estratégico en un eventual escenario relacionado con Cuba, y llegan también mientras Washington mantiene una presión sin precedentes sobre La Habana mediante sanciones, restricciones financieras y un creciente despliegue militar en el Caribe. Desde finales de 2025, Estados Unidos ha movilizado más de 1.300 marines, unidades anfibias, aeronaves de vigilancia y recursos navales en una de las operaciones regionales más amplias de las últimas décadas. Al mismo tiempo, la crisis interna cubana se profundiza. Apagones masivos, hospitales con escasez de recursos, falta de combustible, caída del turismo y crecientes protestas han colocado a la isla bajo una tensión cada vez mayor. Mientras el régimen insiste en que está preparado para enfrentar cualquier amenaza externa, Washington continúa fortaleciendo su presencia alrededor del Caribe y enviando un mensaje que muchos analistas consideran imposible de ignorar. Porque cuando los marines practican despliegues rápidos, los buques aumentan operaciones y el Comando Sur mantiene actividad constante en la región, cada movimiento comienza a ser observado con especial atención desde La Habana. Por ahora nadie habla de una intervención militar, pero entre ejercicios de reacción rápida, presencia permanente de tropas y una Cuba cada vez más debilitada por su propia crisis interna, el tablero del Caribe vuelve a calentarse y las señales que envía Washington son cada vez más visibles. Seguiremos de cerca esta información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Lo que parecía una simple operación comercial
podría convertirse en uno de los movimientos económicos más importantes en Cuba en décadas. Nuevos detalles conocidos este miércoles revelan que la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida, no solo logró un acuerdo para enviar combustible a la isla. El plan contempla cargamentos de más de 250,000 barriles de gasolina y diésel por viaje, con operaciones regulares que podrían repetirse cada mes o cada 40 días. Pero aquí está la clave de la historia. Según la información divulgada, el combustible no sería vendido al régimen cubano ni transferido a CUPET. La empresa estadounidense mantendría la propiedad del producto dentro de Cuba y asegura que las ventas estarían limitadas al sector privado, organizaciones religiosas, entidades humanitarias y otras instituciones autorizadas. Los pagos, además, se realizarían fuera del sistema bancario cubano. La noticia llega después de meses de una enorme presión energética sobre La Habana. La reducción de los envíos desde Venezuela, la suspensión de suministros desde México y las sanciones impulsadas por Washington provocaron una crisis que dejó a Cuba con apagones de hasta 20 horas diarias, una economía prácticamente paralizada y protestas en distintos puntos del país. Por eso este acuerdo está generando tanto interés. Sus promotores aseguran que podría abrir la puerta a una expansión del sector privado cubano e incluso impulsar nuevas reformas económicas en la isla. Los críticos, en cambio, se preguntan si será posible impedir que parte de ese combustible termine beneficiando indirectamente a estructuras estatales controladas por el régimen. Lo que sí parece claro es que Washington está apostando por una estrategia diferente: aumentar la presión sobre el aparato estatal cubano mientras intenta dar oxígeno al sector privado y a los emprendedores independientes. Y si este modelo funciona, otras empresas estadounidenses podrían seguir el mismo camino en los próximos meses. La historia ya no es solamente que combustible estadounidense llegará a Cuba. La verdadera noticia es que podría estar naciendo un nuevo modelo económico en la isla, uno diseñado para fortalecer al sector privado sin pasar por las manos del régimen. Ahora, la gran pregunta es si ese plan resistirá la realidad cubana o si terminará chocando contra el mismo sistema que durante décadas ha controlado cada gota de combustible que entra al país. Soy Enrique López para América Noticias. La tensión en Medio Oriente vuelve a entrar en zona roja. Desde el despacho Oval, Donald Trump aseguró que el acuerdo con Irán ya está completamente negociado y acusó a Teherán de estar ganando tiempo mientras la región se acerca nuevamente al borde de una guerra mayor. Según Trump, lo único que falta es que los iraníes empiecen a firmar un papel. Pero el tono del presidente fue mucho más allá de la diplomacia. Horas antes había advertido que Irán ha tardado demasiado en negociar y que ahora tendrá que pagar el precio, dejando abierta la posibilidad de nuevos bombardeos contra infraestructura estratégica iraní si las conversaciones continúan estancadas. La advertencia llega después de varios días de fuego cruzado. Estados Unidos lanzó ataques contra instalaciones militares iraníes tras el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Hormuz. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra bases norteamericanas en Bahrein, Jordania y Kuwait, elevando el riesgo de una confrontación regional de gran escala. Mientras Washington insiste en que aún existe una salida diplomática, Teherán asegura que está reevaluando las negociaciones y acusa a Estados Unidos e Israel de sabotear cualquier posibilidad de paz. El problema es que el reloj sigue corriendo. La guerra ya afecta el tráfico marítimo, la seguridad energética y la estabilidad de todo el Golfo Pérsico. Cada nuevo ataque acerca más a la región a una escalada que podría involucrar a múltiples países y disparar nuevamente los precios mundiales del petróleo. Trump asegura que la paz está a una firma de distancia. Irán responde que aún no confía en Washington. Entre amenazas, misiles y negociaciones congeladas, Medio Oriente vuelve a vivir horas decisivas, y esta vez cualquier error de cálculo podría encender un conflicto mucho más grande que el mundo ha visto hasta ahora. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. En operaciones quirúrgicas de más de 100.000 pacientes cubanos. Y entre ellos hay más de 12.000 niños. Nuestros médicos, nuestro personal de enfermería, nuestro personal paramédico llega por las mañanas a cumplir con su deber humanitario ante sus pacientes, tal vez habiendo tenido una noche de muy mal dormir por los apagones o porque si por la madrugada en sus casas hubo energía, era el momento que tenían que aprovechar para hacer todo lo que tienen acumulado en la casa. Pero que les cuesta trabajo también moverse en transporte, porque también el transporte público está limitado por la falta de combustible, pero llega. La crisis cubana acaba de sumar una nueva y alarmante confesión.
Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente el grave deterioro del sistema de salud de la isla, en momentos en que cerca de 12,000 niños esperan por una cirugía y hospitales de todo el país enfrentan escasez de medicamentos, equipos médicos y personal especializado. La situación refleja el profundo deterioro de un sistema que durante décadas fue presentado por el régimen como una de sus principales vitrinas internacionales. Hoy, miles de familias cubanas esperan operaciones, tratamientos y atención médica en medio de una crisis que ya golpea prácticamente todos los sectores del país. Y mientras los hospitales se hunden en la escasez, los apagones continúan agravando el panorama. Durante los últimos días, gran parte de la isla volvió a sufrir extensos cortes eléctricos debido al déficit de generación, una situación que afecta directamente el funcionamiento de hospitales, policlínicos y servicios esenciales. La desesperación ya se siente en las calles. En El Cotorro, en La Habana, vecinos protagonizaron un nuevo cacerolazo al grito de "abajo la dictadura", en una protesta que rápidamente se viralizó en redes sociales y que vuelve a mostrar el creciente malestar popular frente a la falta de alimentos, medicinas, electricidad y servicios básicos. La confesión de Díaz-Canel llega en uno de los momentos más delicados para Cuba. Con hospitales en crisis, miles de niños esperando operaciones, apagones que no dan tregua y nuevas protestas en las calles, el país enfrenta una realidad que ya no puede ocultarse con discursos ni consignas. Y para muchos cubanos la pregunta ya no es cuándo llegará la solución, sino cuánto más podrá resistir una población cada vez más agotada. Soy Leticia Grau para América Noticias. Y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo. Desde el primer momento en 1962, cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Cuando gran parte de la comunidad internacional aumenta la presión sobre La Habana, México vuelve a tomar el camino contrario. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno seguirá enviando ayuda a Cuba y defendió una vez más los cargamentos de alimentos y medicinas destinados, según sus palabras, al pueblo cubano. Pero la decisión vuelve a despertar una pregunta que cada vez escuchan más los propios cubanos. Si tanta ayuda ha llegado a la isla durante años, ¿por qué la crisis sigue empeorando? La mandataria mexicana ha mantenido una postura de respaldo constante hacia Cuba, ha criticado las sanciones estadounidenses, ha defendido la cooperación con La Habana y ahora ratifica que los envíos continuarán pese a las crecientes tensiones entre Washington y el régimen cubano. Sin embargo, la controversia no gira únicamente alrededor de la ayuda. Durante años, opositores, periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos han denunciado que buena parte de los recursos que entran a Cuba terminan bajo control de estructuras estatales y militares vinculadas al régimen. La polémica se produce además cuando Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Apagones de hasta 20 horas, escasez de alimentos, hospitales sin recursos y una migración masiva que continúa vaciando el país. Mientras tanto, Sheinbaum insiste en mantener una política heredada de Andrés Manuel López Obrador y reafirma una relación con La Habana que muchos consideran más política que humanitaria. México asegura que ayuda al pueblo cubano, pero las dudas siguen creciendo. Si toneladas de ayuda han llegado a la isla durante años y la crisis continúa profundizándose, la pregunta sigue sobre la mesa. ¿Está llegando esa ayuda a los ciudadanos o está sirviendo para darle más oxígeno a un régimen que cada día enfrenta más cuestionamientos dentro y fuera de Cuba?, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La detención de un camión pipa con 6.000 litros de fuel oil en Santi Espíritus desencadenó una investigación por posible sabotaje en Ciego de Ávila, en un caso que ya deja 4 imputados bajo prisión provisional. El vehículo, destinado oficialmente a la limpieza de fosas y perteneciente a la empresa de acueducto y alcantarillado de Villa Clara, fue interceptado en la zona de Calienes cuando transportaba combustible procedente de pozos petroleros de la Faja Pina, en Ciro Redondo. Según las autoridades, ya existían sospechas de viajes anteriores con características similares, lo que hace pensar en una operación sostenida y no en un hecho aislado. Aunque en un inicio se manejó el delito de receptación, la investigación ahora apunta a figuras más graves como malversación, robo con fuerza e incluso sabotaje. El caso vuelve a exponer las grietas del control estatal sobre recursos estratégicos en medio de una crisis de combustible que ha convertido cada litro desviado en un negocio de alto valor dentro del mercado negro cubano. Vecinos del Consejo Popular Rampa, en el Vedado Habanero,
detuvieron a un hombre que presuntamente atacó a una joven para intentar robarle su moto eléctrica y luego lo entregaron a la policía. El hecho ocurrió en una zona muy transitada de La Habana y provocó una fuerte reacción entre residentes del área, que actuaron con rapidez al ver la agresión. La escena ha llamado la atención porque vuelve a poner sobre la mesa el aumento de la inseguridad en la capital cubana, donde los robos y ataques callejeros generan cada vez más preocupación. También refleja el nivel de cansancio de una población que muchas veces siente que debe intervenir por cuenta propia ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades. En los últimos meses, las motos eléctricas se han convertido en uno de los bienes más vulnerables por su valor y por la facilidad con que pueden ser robadas o revendidas. Este caso no solo muestra un intento de robo frustrado, sino también una señal del deterioro social que acompaña a la crisis económica y la creciente tensión en la vida cotidiana de los cubanos.